Mi nombre es Manuel Castro Escalona, de la carrera de Relaciones Internacionales del Grupo 608. En la presente investigación hablaré acerca de la sobrepoblación y la mancha urbana, en la cual se abarcará el contexto de la Ciudad de México, donde se involucraron diversos antecedentes y repercusiones tanto en el ámbito social, educativo, en el ámbito político, el ámbito cultural y económico. Es importante que tengamos entendido cada uno de estos contextos para poder saber la evolución de la sobrepoblación dentro de la Ciudad de México. Se abordaron las causas y las consecuencias con base en la evolución de la sobrepoblación y es importante que tengamos a bien saber el rubro de investigación para poder entender las complicaciones que pueden presentarse en el futuro. En este momento, tenemos que tener entendido primero qué es la sobrepoblación. La sobrepoblación es la cantidad excesiva de individuos los cuales se encuentran residiendo dentro de un espacio específico. Esto provoca un desequilibrio en diversos contextos, ya sea la calidad de vida, el medio ambiente, la reducción de los recursos y por supuesto también la creación de conflictos. La sobrepoblación está vinculada también con la tasa de densidad alta en la población, es decir, que viven muchas personas dentro de una superficie territorial, en donde se pone en riesgo la sustentabilidad del entorno. Se deberá entender que los recursos dentro de un entorno son limitados y este excedente hace que los recursos sean insuficientes para poder satisfacer todas las necesidades de la población. En la parte histórica se habló de dos antecedentes. Uno de ellos fue del año de 1910 a 1940 y de 1941 a 1977. Estos tuvieron pues un punto en la historia bastante importante, ya que se marca el inicio justamente de el crecimiento de la población entre 1910 y 1940. Realmente pues el crecimiento se encontraba aproximadamente en un 3%, era muy lento, pero ya para el año de 1941 sabemos que el crecimiento que se generó ya fue aproximadamente del 5.1%. Y cada año estaba incrementando aproximadamente de un 2 a un 3%. Y si bien también es importante que tengamos en cuenta que, por supuesto, el crecimiento que se manejó dentro de esta etapa, la segunda, que fue la más importante, fue con base a la planeación del desarrollo urbano, en donde ya se establecieron políticas y estrategias con base en objetivos que justamente permitieran el aprovechamiento del suelo y también la conservación del mismo, resaltando que la migración que se estaba presentando desde las zonas rurales hacia la Ciudad de México pues estaban generando justamente un factor de atracción pues muy importante, y también el hecho de que ellos llegaran del campo hacia la ciudad también generaba que hubiera una redistribución social, es decir, que todos aquellos que ya se estaban concentrando en el centro de nuestro país, concretamente en el área de la Ciudad de México, estaban sentando raíces aquí y tenían aproximadamente de 5 a 6 hijos aquí. Entonces esto ya obligó al gobierno a que realizara pues justamente una ley de población posterior a la de 1936, que en contexto histórico pues es la primera, pero en 1974 es la más importante, ya que es la que nos rige actualmente. Esto generó que se decrementara justamente el crecimiento demográfico. Hasta el día de hoy pues es la que se encuentra vigente. En términos ambientales y de salud, debemos de analizar que pues con la construcción de viviendas y como de otras estructuras se ha comenzado a afectar justamente a los bosques, los ecosistemas naturales y también a la biodiversidad. Hoy día pues la sobrepoblación ha traído bajos índices en la calidad de vida y por supuesto con ello ha traído mayores enfermedades. Esto ha sido gracias a los efectos, a los gases de efecto invernadero y por supuesto al CO2. En un momento dado, pues esto ha generado la contaminación ambiental y es sumamente elevada en todo el planeta, ya que, pues al día de hoy también hemos tenido que generar algunos preceptos a través de la Agenda 2030, en donde, pues se buscan que esos artículos que se generan ahí, pues tengan una
un impacto en la población y que bueno, pues se lleguen a esos objetivos. Por supuesto que se cumpla la meta de esos objetivos. Bueno, de acuerdo con esto, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que con los avances científicos y tecnológicos en parte de la salud, pues también hemos decrementado justamente las muertes, muy a pesar de, bueno, todas las situaciones que hemos tenido con términos ambientales, pero si bien, bueno, nos hemos sobrepuesto y, bueno, el día de hoy sabemos que aunque no ha terminado la pandemia, prácticamente, bueno, pues tenemos ya una cura para el COVID-19, que es uno de los ejemplos más permeables dentro del ámbito de la salud, pero también debemos de entender que pues en un momento dado el hecho de que crezca cada vez la población un poco más, bueno, pues también es el generador de nuevas enfermedades y que se tengan que generar nuevos tratamientos. Entrando en materia de análisis, hablamos de uno de los contextos importantes que fue el entorno social y educativo, en donde, bueno, pues sabemos que el ser humano por naturaleza requiere de la interacción entre los mismos y un estatus de convivencia para poder desarrollarse y reproducirse. Por supuesto, bueno, para esto generamos una pregunta dentro de la investigación que habla de qué ocurre cuando la población de un determinado espacio geográfico aumenta sin control. Por supuesto, al haber sobrepoblación en un determinado lugar, existen diferentes problemas tanto sociales como es el desempleo, la delincuencia, la deserción escolar, las adicciones, la discriminación. Existe la marginación social, la violencia, los cuales, bueno, pues se practican debido a la dificultad de muchas personas que tienen para poder obtener los empleos y en contraposición a la facilidad de la obtención de los recursos que visualizan al cometer pues sendos crímenes. En el ámbito educativo, que es el otro contexto que queremos hablar en la parte social, la pregunta sería, ¿qué sucede si un profesor o profesora, en vez de ocuparse de 15 o 20 alumnos, tiene que atender 40 o más? Bueno, pues primero tendremos que precisamente observar por qué existe esa sobrepoblación de alumnos, por qué excede la capacidad del espacio y también la capacidad instalada que va a tener el profesor dentro de las instituciones, y cómo esto afectará y qué dificultará justamente entre la comunicación entre los estudiantes y los maestros. Y bueno, pues algunas prácticas y costumbres tendrían que modificarse y habría que concientizar a los estudiantes. Por ejemplo, hoy en día pues evitamos el saludo de mano o beso, ¿no? Usamos cubrebocas, se nos recomienda no asistir a reuniones o festejos tradicionales y bueno, pues todo eso para evitar contagios. Pero para esto, bueno, pues debe existir un logro de aprendizajes entre, bueno, pues el maestro para los alumnos. Debe de justamente proporcionar todo ese conocimiento y el acompañamiento que necesitan. Otro análisis muy importante dentro de este contexto es también el ámbito económico y del trabajo. Sabemos, y bueno, como ya lo había mencionado yo anteriormente, el desempleo es una de las consecuencias más importantes de la sobrepoblación, porque ante una alta oferta de trabajadores va a existir una demanda limitada de puestos de trabajo. Por supuesto, bueno, esto a su vez ha incrementado la criminalidad y las revueltas sociales. Pero bueno, la pregunta aquí sería, ¿existirá alguna relación entre el crecimiento de la población y el crecimiento económico? Pues podría decirse que sí, pero sabemos que hoy día existen países sobrepoblados, como lo es China y la India, que en el aumento desmedido de su población han generado, bueno, pues justamente que sus economías crezcan. Y bueno, pues justamente es porque bueno, a pesar del aumento de su población en concreto, durante un periodo de tiempo más o menos continuo, esto ha generado como consecuencia que ellos oferten mayores empleos, ya que han puesto en marcha muchísimos proyectos económicos que en un momento dado han generado pues trabajo para sus habitantes. Y pues es cierto que a pesar de que muchos de estos muchas familias de estos países viven en la pobreza hasta cierto punto, pues sabemos que tienen menores problemas en cuestión económica a los que nosotros tenemos, porque si bien la vida ya no es tan cara como bien lo
lo podemos ver aquí en México, ¿no? Sin embargo, bueno, también observamos que hay algunos otros países subdesarrollados o, bueno, en vías de desarrollo, que si bien han tenido pues grandes crecimientos y han sido justamente por los proyectos en políticas públicas que han tenido para la generación de mayores empleos, y sus crecimientos han sido favorables. Para emitir un análisis en el contexto político, pues se debe de hablar acerca de los recursos que en un momento dado pues solo se han tomado con situaciones meramente partidistas. Y esto es algo crítico porque el hecho de que solamente sea en momentos de elecciones y ya no en momento de que se estén realizando los gobiernos, pues obviamente no genera una mejora en la calidad de vida de la sociedad. Debe de existir una congruencia, porque entre la economía, la sociedad y las políticas que se apliquen es como se diseñará justamente la estructura de crecimiento de nuestro país. El hecho de que se tenga conocimiento de todas las situaciones que existen dentro de nuestro país es generador justamente de estas políticas públicas. Desde el año de 1974, que fue cuando se emitió la última ley poblacional, obviamente han existido algunas complicaciones respecto a ello. Y el hecho de que hoy día, con más de 500 curules que tenemos en el Congreso, no exista un punto de inflexión entre los partidos para poder generar una excelente nueva política poblacional, sino que exista una disputa entre ellos, pues nos lleva justamente a generar un juego. Este juego sería, pues, en un momento dado, en donde se hablaría en estrategias estrictamente dominadas y se observen, pues, justamente las variables de la negociación, que sería justamente el hecho de que el gobierno, bueno, que sería el jugador 1, son los diputados con mayoría en el Congreso, y el jugador 2 serían los diputados con la minoría en el Congreso. En la primera estrategia tendríamos pues justamente el voto por una reforma en los pagos. Para el Congreso sería también el voto por una reforma. En los pagos justamente sería el voto en contra de la reforma, y otra estrategia que tendríamos también para los diputados con mayoría en el Congreso sería el voto en contra de la reforma. De aquí generamos un juego en donde justamente el voto por una reforma en ambos casos generaría un 70.1% de incidencia para el jugador 1 y un 42.6% para el jugador 2. En el voto por una reforma por el jugador 1 y el jugador 2 por un voto en contra de la reforma es un 85.2% y un 62.3% respectivamente. Y para el jugador 1 votando en contra de la reforma sería un 29.9% de incidencia, y el voto por una reforma por el jugador 2 es del 37.7% de incidencia. Y si ambos votaran en contra de la reforma, para el jugador 1 sería el 14.8% y para el jugador 2 el 57.4% de incidencia en los votos. Para esto, bueno, pues al generar el juego por estrategias estrictamente dominadas, se observaron cada una de las variables de negociación, y en ellas se observa que al término de este se establece que la opción más viable será por parte del partido con la mayoría en el Congreso la de votar a favor y la de la minoría de votar en contra. Esto ha sido justamente para el análisis el impacto en nuestro país, ya que la mayoría en el Congreso es relativa, donde Morena tiene 190 curules de 500 que están existiendo, por lo cual ganan los 300 que son de la minoría en el Congreso. Es decir, que si el 85.2% de la mayoría contra el 62.3% de la minoría emite su voto, por ende no se realizaría una reforma a la política poblacional. Por este motivo es por el cual la negociación más viable al día de hoy es que nuestro país se mantenga con la política de 1974 como vigente. Para concluir, es importante que se comente que al día de hoy, bueno, nuestra población se mantiene en un rango de edad medio. Sin embargo, se estima que para el año 2050, pues esta población ya llegue a un término más longevo. Debemos de cuidar también esta parte, porque si bien no nos conviene tampoco que nuestra población sea tan longeva, obviamente nos conviene mantenerla en una sintonía aproximada entre un rango entre los 25 y 30 años como la mayoría de la parte de la población,
ya sería de políticas públicas que se pudieran implementar a futuro, nuevas políticas poblacionales, que se pudiera llegar a determinados acuerdos entre los gobiernos y obviamente que no hubiesen discrepancias, como bien lo manifestaba yo en el juego anterior, bueno, implementado con y desarrollado con lo aprendido dentro de la clase de negociaciones internacionales, en donde, bueno, establecemos que no existe un rango de negociación justamente por ese motivo, por la inflexión que existe entre los partidos y obviamente, bueno, pues esto nos tiene a bien saber que pues que el hecho de que existan esas disputas entre los partidos políticos y que todas las políticas se manejen como meramente partidistas y no en pos de la población, pues obviamente también nos generan a nosotros que no tengamos beneficios, sino que sean solamente cuando están en periodos electorales. De antemano agradecer las finas atenciones a este video y bueno, recordando antes mi nombre, que es Manuel Castro, del grupo 608 de la carrera de Relaciones Internacionales.